Bien, estudiantes, entonces ya estamos grabando. Buenos días. Vamos a dar inicio a nuestra clase. Son las 6:38. Los dejo con el grupo número 5. Muy buenos días, compañeros. Mi nombre es Brenda Martínez y en el día de hoy les vamos a exponer sobre pensamiento métrico y sistema de medidas. Mi grupo está conformado por José Dimas y Wincimero. Pero antes que nada, les vamos a presentar un video hablando sobre un poco más sobre el pensamiento métrico y sistema de medidas, de qué se enseña, cómo se enseña y cómo se evalúa. Pensamiento métrico y sistema de medida, de primero a tercero. El sistema de medida se puede enseñar de una forma muy lúdica para los niños. Primero tenemos que saber que los niños conozcan muy bien los números. Seguido a esto, se le enseña qué es milímetro y centímetro. Para fortalecer esta parte, empezamos haciendo medidas con la regla en nuestro cuaderno, haciendo medidas específicas. Cuando ya manejamos muy bien la regla, podemos aprender a medir con el metro. Por ejemplo, podemos medir el tablero que tenemos en el salón de clase, la puerta de nuestro salón e inclusive podemos medir nuestra altura y a la de nuestros compañeros. El objetivo del trabajo con medida es descubrir de la necesidad de la medición. Descubrir que para medir empleamos unidades. Descubrir que la medida depende de la unidad elegida y no de la magnitud a medir. Después continuamos de qué se enseña. Se enseña sobre las magnitudes y las cantidades, su medición y el uso flexible de los sistemas métricos o de medidas en diferentes situaciones. El estudio de la medición también ofrece una oportunidad para aprender a aplicar las operaciones, las ideas geométricas, los conceptos de estadística y las nociones de función. Se implementa actividades de la vida diaria relacionadas con las compras en el supermercado, con la cocina, con los deportes, etc. Acercan a los estudiantes a la medición, y les permite desarrollar muchos conceptos y destrezas matemáticas. Por último, ¿cómo se evalúa? Este tema lo podemos evaluar de una manera pedagógica, ya sean en actividades grupales o individuales, donde los estudiantes tengan que medir una serie de elementos o por medio del juego. La idea es brindar un espacio donde el niño pueda demostrar sus conocimientos, y no se sienta tan limitado con la palabra evaluación, porque esto en ocasiones puede causar temor al niño. Listo, profe, entonces vamos a continuar con las diapositivas hablando un poco más sobre el pensamiento métrico y sistema de medida. Pensamiento métrico y sistema de medida, ¿qué es? Bueno, esto lo que busca generalmente es comprender que tiene una comprensión sobre que el niño tenga una comprensión sobre las magnitudes, las cantidades, las mediciones, el uso flexible de estas, el para qué sirven y cómo emplearlas en situaciones reales. También que aprenda las diferencias que se pueden tener al momento de hacer una medida. Cambiará, por favor. Wincy. Bueno, por ejemplo, para los sistemas de medidas tenemos unos ejemplos como el reloj de arena, que nos sirve para medir tiempo, así lo hacíamos antiguamente en la vieja escuela. Esto era muy empleado por los docentes. Esto también tenemos muchos juegos para el sistema de medidas, por ejemplo, el tesoro. Es un juego que consiste que los niños podemos organizar en el patio del colegio y allí los podemos hacer que se dirijan a ciertas direcciones dándoles unas medidas exactas. También tenemos la balanza de los palillos,
que también es otro juego que nos sirven para emplear sistemas de medidas donde los niños se pueden ubicar por hileras o en grupos. Y la pista de carros más que todo es como carreras, pero en sistemas de medidas. A cada niño se le da una medida y así él se tendrá que desplazar por una área. Bueno, bueno, por ejemplo, el reloj de arena es un instrumento que se utiliza para la medida del tiempo. ¿Y en qué consiste? Consiste en un recipiente transparente con forma de 8 por donde pasa de manera constante la arena. Cuando ha pasado el tiempo suficiente y la arena ha ocupado una de las cavidades del recipiente, se da vuelta para dar paso nuevamente a la arena. La balanza de platillos es una herramienta para la medida de peso y consiste en una base que articula dos brazos rígidos de donde cuelgan dos platillos, uno a cada extremo, a la misma altura y distancia entre ellas, de manera que al colocar un peso determinado en uno de los platillos, la balanza debe inclinarse hacia donde se ha colocado el mayor peso. Permite hacer comparación de peso e igualar los mismos. Las pistas de carreras son un material que sirve para la medida de longitud, de distancia, y este juego en particular consiste en fabricar una superficie plana sobre la cual se desplazan carros. El recorrido total de la pista debe ser dividido equitativamente, de manera que al lanzar algo por ella se pueda determinar cuánto se ha recorrido. Existe otro tipo de pista que consiste en la representación gráfica de recorridos efectuados por carros. En estas, los niños deben establecer relaciones de distancias recorridas con respecto al punto de partida. Es importante mencionar que las pistas tienen en algunos casos alineaciones en el punto de partida y en otros no. El tesoro es una actividad de juego en donde los niños se organizan en 4 grupos ubicados en 4 puntos equidistantes del tesoro. El tesoro es representado por un baúl lleno de dulces con el fin de motivar a los participantes. La idea es que cada grupo suma puntos en la medida en que sus participantes se acerquen más al tesoro a través de un salto. La siguiente diapositiva. Listo. Ahora vamos a continuar con los derechos básicos de aprendizaje, o sea, los DBA de grado primero, para hablar un poco sobre pensamiento métrico y sistema de medida. Bueno, el primer DBA que nosotros encontramos en los derechos básicos de aprendizaje es el DBA número 4, que dice: reconoce y compara atributos que pueden ser medidos en objetos y eventos, como ya sean longitud, duración, rapidez, masa, peso, capacidad, cantidad de elementos de una colección, entre otros. Bueno, en este DBA número 4 nos hablaba, pues, no, más que todo para identificar atributos que se puedan medir en los objetos, ya sean, como lo habían dicho anteriormente, en una pista de carreras, a través también de la regla, entre otros. También diferencia atributos medibles, ya como lo había mencionado, la longitud, masa, capacidad, duración, cantidad de elementos de una colección, en términos de los instrumentos y las unidades utilizadas para medirlos. También se pueden comparar y ordenar objetos de acuerdo con atributos como altura, peso, intensidades de color, entre otros, y recorridos según la distancia de cada trayecto. Y pues por último también se puede hablar de que también compara y ordena colecciones según la cantidad de elementos, como por ejemplo tenemos una colección de objetos cotidianos en diferentes tamaños y pesos, que sean comparables respecto a algún atributo, como una piña, carro de juguete, un lápiz, una hoja de papel, entre otros. Y pues estos los ordenamos respecto a su tamaño y su peso. Y pues se discute sobre las condiciones de ubicación entre ellos, para que se establezcan diversos ordenamientos de acuerdo con alguna magnitud. Por ejemplo, se toman cajas de diferentes tamaños
y se llenan con materiales como plastilina, arroz y algodón, de modo que en la caja más pequeña quede el mayor peso y argumenta las razones para dicho ordenamiento. Bueno, siguiendo con esto, tenemos también el DBA número 5, que nos habla, que nos dice que realiza mediciones de longitudes, capacidades, pesos, masa, entre otros. Para ello utiliza instrumentos y unidades no estandarizadas y estandarizadas. Como por ejemplo, en el DBA número 5 nos dice que mide longitudes con diferentes instrumentos y expresa el resultado en unidades estandarizadas y no estandarizadas comunes. También dice que compara objetos a partir de su longitud, masa, capacidad y duración de elementos. Y por último, pues ya se toman decisiones a partir de las mediciones realizadas y de acuerdo con los requerimientos del problema. Continuamos, también tenemos el DBA número 6. El DBA número 6 nos dice que compara objetos del entorno y establece semejanzas y diferencias empleando características geométricas de la forma bidimensional y tridimensional, como por ejemplo curvo o recto, abierto o cerrado, plano o sólido, número de lados, número de caras, entre otros. Bueno, en este DBA nos habla que crea, compone y descompone formas bidimensionales y tridimensionales. Para ello, pues también se pueden utilizar diferentes elementos, como ya sean la plastilina, Perdóname, papel, pero palitos, este camas, DBA, entre otros. Brenda, este DBA es del pensamiento espacial. Señor. Este DBA es del pensamiento espacial. Sí, Natalia. Entonces seguimos con el DBA número 7. El DBA número 7 nos habla que describe y representa trayectorias y posiciones de objetos y personas para orientar a otros o Ese a sí también es mismo del en el pensamiento espacio espacial. circundante. Mm. Bueno, entonces estos fueron los DBA de derechos básicos de aprendizaje del grado primero. Ahora seguimos con los DBA de grado segundo. Pásala, por favor. Bueno, eso DBA del grado segundo tenemos el DBA número 4. Este busca que el niño utilice instrumentos y unidades de medición apropiados para medir unidades diferentes, para que él allí pueda describir los procedimientos necesarios, longitudes, capacidades, superficies, y pueda empezar haciendo mediciones pequeñas. Por ejemplo, acá podemos empezar haciendo ejercicios de aula de clase, por ejemplo, poniendo al niño primero, que el niño conozca muy bien cómo se utiliza una regla. Cuando ya el niño maneje muy bien la regla, podemos empezar a hacer mediciones, por ejemplo, el entorno. Podemos medir el tablero del salón de clases, la puerta, para que el niño se vaya familiarizando con los sistemas de medida. Pásala, por favor, Brenda. Bueno, en el idea número 5 buscamos que el niño describa objetos y eventos de acuerdo con atributos medibles. Por ejemplo, su superficie, tiempo, que allí el niño pueda medir también tiempo, longitudes, peso, ángulo, y que también que realice medidas a unidades no convencionales, es decir, como a pasos, cuadrados, rectángulos, esos son como figuras geométricas, y metros, entre otros. Estos, los cuadrados y los rectángulos, un ejemplo que vi muy este año en práctica es que los profesores utilizan mucho el ejemplo de medir las baldosas del salón. Ponen a los niños que midan las baldosas del salón, y también esto lo utilizan como una estrategia para ser evaluados sin que el niño se dé cuenta. Si el niño saca muy bien la medida de la baldosa o de algún objeto que se le pida, esto ya sí puede realizarse que fue evaluado. Pasa la Brenda, por favor.
Listo, Ahorita ahora vamos, seguimos con los derechos básicos de aprendizaje de grado tercero, con mi compañera Benjamín, ¿no? Bueno, pues todos los derechos básicos del grado tercero. El primer derecho, bueno, se encuentra el DBA número 4, que describe y argumenta posibles relaciones entre los valores del área y el perímetro de figuras planas, especialmente cuadriláteras. Bueno, ya que toma decisiones sobre la magnitud a medir, sobre el área o longitud, según la necesidad de la situación. Al igual, mide y calcula el área y el perímetro de un rectángulo y expresa el resultado en unidades apropiadas según el caso. De esta forma, podemos hacer un juego y de igual forma se puede evaluar determinando un número de rectángulos que puedan formar utilizando 12 palillos y en cada caso encuentra el número de cuadrados, cuyo lado es un palillo, que caben en cada rectángulo. En esto también se pueden implementar, se le puede agregar otro tema, que en este caso podrían ser las figuras planas, y de igual forma se le podría, pues, medir y calcular, que es lo que vamos a evaluar en el caso de que estemos evaluando el sistema de medida. El DBA número, pásalo, Brenda. Bueno, el DBA número 5 nos dice que realiza estimaciones y mediciones de volumen, capacidad, longitud, área, peso de objetos o la duración de eventos como parte del proceso para resolver diferentes problemas. En esto se supone que el niño debe comparar objetos según su longitud, área, capacidad, volumen y pues entre otros. Debe hacer estimaciones de longitud, área, volumen, peso y tiempo, según su necesidad en la situación. Al igual, esto lo hace en presencia de objetos e instrumentos de medida y en ausencia de ellos. Se pueden implementar objetos como para tomar las medidas que se podrían ser hasta sus propias algunas partes del cuerpo. En esto podemos hacer que los niños tengan que empacar frascos de 8 centímetros de diámetro y 15 de alto. El empacador dispone de cajas de base rectangular de diferentes tamaños y tiene que decidir. Al igual, debe explicar diversos procedimientos que el empacador puede seguir para tomar la decisión más adecuada. Identificar las medidas de 3 posibles cajas, si por peso se sugiere que en cada uno vayan 50 frascos, que puedan construir los cuerpos basándose en las explicaciones. Bueno, estos son los del grado número 3. El grado número 3. Bueno, al igual, podemos decir que en el sistema de medida es un poco extenso y la gama de material didáctico que hay y que pueden ser utilizados para esta enseñanza es demasiada. Cabe destacar que para esta área como docentes podemos utilizar recursos de los que dispongan para el aprendizaje de esta disciplina que se desarrolle de manera natural y significativa para los niños. como me decía mi compañera Wincy, hay mucho material para trabajar el sistema de medida. En la página de la Secretaría de Educación nosotros la estuvimos explorando y allí usted encuentra muchos juegos, muchas actividades muy lúdicas y didácticas que se pueden trabajar sistemas de medida.
El sistema de medida es muy complejo, ya que abarca muchas situaciones, pero lo básico de los niños de primero a tercero es que los niños aprendan a medir y aprendan a manejar estos instrumentos como es el metro y la regla. También estuvimos buscando y decíamos que esto también es muy pedagógico, ya que se busca es que el niño aprenda cómo utilizar esto en su vida cotidiana y en la realidad, no solamente esto en el colegio. Y que a partir ya del grado cuarto en adelante ya se empiezan a ver otros sistemas de medida más profundos para que el niño así vaya ampliando su conocimiento y su métrica. Y ya, profesor, sería todo. ¿Alguna pregunta, una duda, algo que tengan nuestros compañeros? ¿Alguien tiene alguna pregunta, algún aporte al grupo número 5, por favor? Bueno, yo quiero, ante todo, pues felicitarlos porque ante el no inicio del grupo 4, ustedes asumieron rápidamente el espacio para hacer su exposición. En segundo lugar, dos observaciones. Uno, pues vimos que en los DBA se estaban incluyendo algunos DBA que son del pensamiento espacial. Es decir, que a ustedes les corresponde aquellos que tengan que ver con medir, con magnitudes, como ustedes dijeron, magnitudes, instrumentos, unidades, conversiones, todo lo que tenga que ver con medir, con establecer la medida de algo. Mientras que si hablamos de aspectos del espacio, de las posiciones, de las trayectorias, ese tipo de cosas pues es de la geometría y del espacio. Entonces de otro grupo. Eso por un lado. Por otro, creo que es para José. El metro es una unidad, no un instrumento. El metro es la unidad de longitud y equivale a 100 centímetros. Entonces, en adelante, cuando usted se vaya a referir a un instrumento de medida de longitudes, le vamos a llamar cinta métrica. Entonces, digamos que la cinta que se pone la modista aquí en el cuello se llama cinta métrica. ¿Sí? Eso, y además mide más de 1 metro, mide 150 centímetros. Entonces, en adelante va a ser la cinta métrica. Los que trabajan en construcción tienen una cinta metálica aquí puesta en el cinto que puede medir 3 metros, 4 metros. A esa también le vamos a llamar cinta métrica metálica. Y hay unos que miden carreteras que tienen cintas métricas de 10 metros en 10 metros. Entonces le vamos a llamar cinta métrica a todos esos instrumentos. Y el metro va a ser la unidad de medida de longitud de 100 centímetros. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a continuar con el grupo 6. Entiendo que el grupo 6 tienen algún integrante de ellos tiene que irse a las 8. Entonces vamos a seguir con el grupo 6 y luego retornamos al grupo 4. ¿Listo? A ver, grupo 4. Perdón, grupo 6 tienen la palabra. Sí, señor, ya empiezo a proyectar. Y el grupo 4 entonces se va listando para que terminado este grupo los podamos escuchar. Profe, ¿ya se está viendo? Aún no veo nada.
no me quiere comprar. En la parte inferior derecha donde dice presentar ahora, que hay una flechita hacia Sí, arriba. solo que el computador me pide los permisos, entonces no me funciona. Ahora sí, ¿Sí? sí. Ah, Sí, ahora sí estabas presentando, pero ya no. ¿ya se ve, profe? Ay, No, otra vez se fue. sí se salió. ¿Ya se está viendo, profe? No, todavía no. Bueno, uno de tus compañeros de pronto no. Parece que ahora sí. ¿Sí? ¿Ya se Sí, ve, profe? sí, ahora sí. Vale. Por fin. Bueno, muy buenos días compañeros y profesor. El día de hoy vamos a hablar sobre el pensamiento métrico y los sistemas de medida para cuarto y quinto. Las integrantes de este grupo son María Paula Vargas Urueña, Paula Alejandra Prada Hernández y quien les habla, Luisa Fernanda Cadena Fandí. Vamos a iniciar con los sistemas de medida y qué son los sistemas de medida. Sigue mi compañera María Paula. Bueno, se llama unidad de medida una referencia convencional que se usa para medir la magnitud física de un determinado objeto, sustancia o fenómeno. Medir es comparar la magnitud con otra que llamamos unidad. La medida es el número de veces que la magnitud contiene la unidad. Y los tipos de unidades pues son masa, longitud, cantidad y tiempo. Continuamos con el pensamiento métrico y su definición. Este pensamiento hace referencia a la comprensión general que tiene una persona sobre las magnitudes Luisa, ¿puedes y poner las... ahí tu presentación tu diapositiva en forma de presentación? Ahí te está diciendo Sí, eso. profe, es que se Gracias. trabó y se salió. Bueno, gracias. Bueno, como decía, este pensamiento hace referencia a la comprensión general que tiene una persona sobre las magnitudes y las cantidades, su medición y el uso flexible de los sistemas métricos o de medidas en diferentes situaciones. Los sistemas métricos pretenden llegar a cuantificar numéricamente las dimensiones o magnitudes que surgen en la construcción de los modelos geométricos y en las relaciones de los objetos externos a nuestras reacciones. Bueno, hablaremos de qué sistema lo soporta. Sigue mi compañera Paula Alejandra. Bueno, este pensamiento lo soporta el sistema de medidas. El estudio de las medidas es importante en el currículo de las matemáticas desde preescolar hasta el grado 11, debido a su participación en muchos aspectos en la vida diaria. Bueno, el estudio de la medición también nos ofrece una oportunidad para aprender a aplicar las operaciones, las ideas geométricas, los conceptos de estadística y las nociones de función. Estas conexiones se complementan con la relación que existen entre las medidas y las ciencias sociales, la ciencia, el arte y la educación física. Bueno, continuamos con qué se enseña de este pensamiento para los grados cuarto y quinto. Diga mi compañera María Paula. ¿Qué se enseña? Se enseña a reconocer los objetivos, propiedades o atributos que se puedan medir. La longitud, área, volumen, capacidad, peso y masa. Y en los eventos de su duración. Compara y ordena objetos respecto a los atributos,
medibles. Realiza y describe procesos de medición con patrones arbitrarios y algunos estandarizados de acuerdo al contexto. Analiza y explica sobre la pertinencia de patrones e instrumentos en procesos de medición. Realiza estimaciones de medidas requeridas en la resolución de problemas relativos particularmente a la vida social, económica y de la ciencia. También reconoce el uso de las magnitudes y sus unidades de medida en situaciones aditivas y multiplicativas. Bueno, continuamos con cómo se enseña en cuarto y quinto. Bueno, aquí diríamos que iría muy relacionado el recurso con las estrategias y se enseña mediante recursos humanos, docentes y estudiantes, recursos didácticos para enseñar, que serían los videos educativos, las imágenes, los juegos virtuales, las páginas educativas también, y también tendríamos muy en cuenta el geoplano. Y una de las estrategias sería la medición con pasos y palmas. Por ejemplo, cuando estemos en el aula, podemos poner a los niños a medir el salón con los pies y obviamente a todos no les va a dar igual el resultado porque no todos calzan lo mismo. También los podemos poner a medir la pared con las manos y no van a obtener el mismo resultado todos porque no todos tienen las manos de igual tamaño. Es también muy importante generar un clima de interacción y reconocimiento cultural en el aula para que el saber ser estimule la actividad matemática y aprendizaje del estudiante. Esto quiere decir generar deseo y voluntad de saber, que el niño se interese por la matemática, por el tema que se está explicando, motivación a la acción, al trabajo cooperativo y la autoformación. La realización de juegos de medida también iría incluida en esto. ¿Cómo se evalúa? Continúa mi compañera Paula Alejandra. Bueno, ¿cómo se evalúa? Bueno, esto se puede evaluar a cada uno de los estudiantes un conocimiento matemático, teniendo en cuenta el hacer, el saber y el saber hacer, desde el desarrollo del pensamiento métrico y los sistemas de medida. También se puede evaluar mediante juegos, actividades lúdicas y problemas planteados, donde donde ellos puedan indagar soluciones y preguntas como cuáles son las dimensiones, tamaño de un objeto o conjunto de objetos, cómo cambian ciertos atributos como consecuencia de transformaciones en el plano, cómo se pueden descomponer o recomponer figuras en dos dimensiones, cuál es la localización de ciertos objetos o cuál es la duración de cierto evento. También que puedan identificar propiedades de figura y cuerpos geométricos según sus lados o forma de sus caras, para construir cuerpos geométricos a partir de representaciones bidimensionales vistas de un sólido geométrico o de los desarrollos de los planos. Que también puedan comparar las medidas de las figuras y los cuerpos geométricos para construir nuevas formas en las que se conserven las medidas originales, se amplíen o reduzcan según el factor escalar definido. Por ejemplo, ampliar o reducir un dibujo a través de una cuadrícula. Siga, Luisa. Ahora están los DBA, donde dice que caracteriza y compara atributos medibles de los objetos: densidad, dureza, viscosidad, masa, capacidad de los recipientes, temperatura, con respecto a procedimientos, instrumentos y unidades de medición y con respecto a las necesidades a las que corresponden. El DBA que elige instrumentos y unidades estandarizadas y no estandarizadas para estimar y medir longitud, área, volumen, capacidad, peso y masa, duración, rapidez, temperatura, y a partir de se hacen cálculos necesarios para resolver problemas. Esto se Con esto se puede identificar conceptos de capacidad, más largo que, más corto que, y desarrollar la coordinación óculo-manual para producir trazos. También otra actividad que podemos realizar con el mismo material y apuntando al mismo objetivo es disponer una configuración con los cuadritos y solicitarles a los chicos que armen otras que cumplan a la vez dos condiciones en relación con la dada.
por ejemplo, que tengan mayor área y menor perímetro, o menor perímetro e igual área. Bueno, te voy a aclarar que es el de BA 4 y 5 del grado cuarto, pero para el grado quinto también se tienen en cuenta estos dos de BA, que son los más relacionados con la temática que debemos exponer. También buscamos en las mallas de aprendizaje. Ahora continuamos con una actividad para finalizar la exposición. La actividad consta de más o menos tres actividades, valga la redundancia. En una es medir una mesa, que se puede medir con las palmas o se puede medir con 1 metro. La otra consta de medir una alfombra, ahí se mide con los pasos y también con 1 metro. Con una cinta métrica, Luisa, con una cinta métrica. Entonces, pues necesitamos 2 voluntarios que quieran participar en la actividad. Luisa, por favor, pega también ese enlace acá en el chat para que los compañeros lo puedan de pronto guardar y utilizar más adelante. Sí. Gracias. Bueno, vamos a iniciar con la primera actividad. Bueno, 2 personas que quieran participar, o si no, pues las vamos a elegir al azar. Bueno, Brenda, ¿nos podrías colaborar, por favor? Sí, buenas, por favor, Brenda, te están solicitando tu participación. Bueno, pídele el favor a otro. Yo voy a poner acá que Brenda se ausentó. Profe, es que Brenda dice Profe, que qué le está pena. fallando el internet. Por ejemplo, podríamos tomar el día de hoy y pues usted podría mirar en la lista qué persona tiene ese código. Sí, dime. El 26, pues hoy, el 26, el código 26. El 26 es Suárez Andrés Fernando. Andrés Suárez. Pues yo lo veo ahí conectado, pero parece que también se fue. Andrés Suárez, Brenda Martínez.
Han sido llamados y no contamos con ustedes. Profe, entonces el código 8. Ok. Profe, un Andrés, compañero que Suárez escribió por el chat, dice que no puede activar el micrófono. el código 8 es Andrés Guzmán. Andrés Guzmán. Junior. Andrés Guzmán. Andrés, es para que haga la actividad que hace rato están planteando. Bueno, profe, entonces como la mayoría no está presente, entonces pues queremos pedirle por favor a Cano que pues habló, que si nos podía pues colaborar, y pues a Herrera también, que acabo de hablar. Podríamos empezar entonces con Herrera. Listo. Bueno, vamos a iniciar con la medida de la mesa, en la cual nos explican cuál es el largo a medir, cuál es el ancho y cuál es el alto. Bueno, aquí nos dice que vamos a medir una mesa con palmos y con un metro, simple métrica, como nos había hecho el profesor anteriormente, y acá en esta tabla debemos anotar nuestras mediciones. Bueno, digamos que lo queremos medir con palmos, elegimos medir el largo, y aquí es donde se empieza a medir el largo de la mesa con las palmas. Es como un simulador en la cual nosotros, digamos, cada vez que vamos agregando, entonces debemos contar. Ahí irían 2 palmos y lo podemos agregar, quitar, lo podemos mover, lo podemos acercar, lo podemos alejar, y aquí es donde venimos a realizar la actividad. Entonces yo voy a ir poniendo los palmos y mi compañero los va contando para al final obtener un resultado. Entonces, teniendo en cuenta, ahí ya tenemos un palmo, voy a ir agregando los demás. ¿Cuántos palmos son, Herrera? 8 palmos. Ahora vamos a medir el ancho, que es la misma técnica. 5. Y por último el alto. 3. Bueno, como vemos, es una actividad muy sencilla. Ya luego de esto, continúa con la medida del metro, que también se puede hacer, aunque es un poco más compleja. Bueno, tenemos la otra actividad, que es con la alfombra, que es donde se puede medir con pasos. También nos indica el largo, el ancho que tenemos que medir. Y se puede medir con pasos y con metro. Entonces, por favor, otra Con bonita. cinta métrica, no olviden. Ahí también hay un error de ahí hay un error también de la aplicación, muchachos. El instrumento puede ser convencional o no convencional. Sí, convencional como la cinta métrica
no convencional como los palmos, los pies, ¿de acuerdo? Y Sí, vamos en señor. adelante a utilizar el metro como unidad, más no como instrumento. Esa es la aclaración que les quiero hacer, a pesar de que en esta aplicación pues, estén utilizando el metro como unidad, no como unidad de medida, sino como instrumento de unidad. Sí, señor. Bueno, Ángel Cano, ¿nos podría colaborar con esta actividad, por favor? ¿Quién va a participar? ¿A quién le dijiste? Ángel Cano. Ángel Cano. Ángel, por favor. Sí, profe, aquí. Ok. Bueno, Ángel, es muy similar a la anterior, es muy parecida. También puedo poner y quitar el zapato y pues usted debe contar cuántos zapatos puse. En realidad es una actividad muy sencilla y que sería muy fácil para los niños, para que entendieran. Bueno, entonces vamos a iniciar. Empezando a simple vista se puede ver cuántos zapatos hay. El largo Y en sería estas estamos midiendo el largo. Sí, 4 pies. 4. Y mediríamos el ancho. Uy, como 2 pies y medio. 2.5 o 3. Sí, más 5, creo que es. 2.5. Ahí es por el punto. La coma y el punto. 2.5. Muy bien. ¿Podría participar con la medida del metro o no? Claro. Sí, bueno, entonces iniciamos. Es decir, puede que sea pronto un poco más complejo. Espera un momentico. Bueno, este sí es un poco más extenso, un poco más demorado, pero igual la cinta métrica va llevando la cuenta de más o menos cuántos trazos de ella se va poniendo. Siempre va llevando la cuenta. Pero pues la idea es que no nos centremos solo en eso, sino que también lo podamos contar nosotros mismos. Dice que son 120 centímetros. Sí. Listo. Y el ancho es muy similar también. Son 76 centímetros. Está mal. Entonces Porque serían 75. se alcanza a salir un poco de la alfombra. Bueno, ya. Bueno, muchas gracias para los que participaron. Eso fue todo por parte de nuestra exposición. Ya terminamos. Ok, muchas gracias al grupo número 6. Valorar la actividad de longitud, donde el estudiante puede, pues con el uso de TICSI, ver cómo se puede medir con un método no convencional que es con palmos, con pasos, medir longitud, altura y largo, ancho y alto. O también utilizar cinta métrica en centímetros, ¿no? Ahí la misma aplicación es muy buena, yo ya la conocía, también tiene para conversión de unidades, que en cuarto y quinto creo se trabaja ese tema, ¿de acuerdo?
Bueno, aquí en esta exposición se ponen en evidencia dos cosas. Es que, pues, algunos de ustedes pareciera que no están, ¿no? Cuando se llaman, bueno, no responden o está el inconveniente de que no tengo micrófono. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Me pregunto yo, ¿cómo vamos a hacer las exposiciones cuando a usted le toque exponer? ¿Ya? Si usted va a resolver ese problema porque le toca exponer, pues resuélvalo de una vez para la clase, para participar. Entonces yo tengo acá, hoy fueron llamados 3 personas que no pudieron participar o no estaban, y 2 que sí participaron, que son Juan José y Ángel Cano. Entonces tenemos que resolver y corregir eso, muchachos. Eh, Voy a preguntarle al grupo número 4 si ahora sí ya están listos. Grupo Sí, número profe. 4. Sí, señor. Adelante, por favor, los escuchamos. Listo, profe. Ya iniciamos en breve. Y mi compañero Jaime está compartiendo, profe. Listo, ya se ven. No, no se ve nada. Ahora sí. Ya puede iniciar, perdón. Ya el tiempo está corriendo, muchachos. Ya, lo que pasa es que el computador de Jaime es un poquito demorado. Bueno, ok. Para todos, buenos días. El día de hoy le venimos a exponer el pensamiento espacial y sistemas geométricos. El grupo está conformado por Jaime Murcia, Juan Diego Perdomo, quien les habla, y Samuel Francisco. Puede continuar, Jaime, con la diapositiva. Ok, entonces, para un voluntario, pues, o para ustedes mismos, si no van a participar, ¿qué logran concluir con las imágenes? Bueno, lo continúo para no comer tiempo. Entonces, en las imágenes podemos ver diferentes formas, ¿cierto? En la primera imagen se ven personas haciendo ejercicio, en la siguiente un niño mostrando sus manos con pintura, en la siguiente pues algo que representa como las tareas diarias de casa, la siguiente pueden ser pues algún arte, como arquitectura, ingeniería, construcción, y la siguiente niños jugando con formas, con figuras, variación. Puede continuar, Jaime. Bueno, prácticamente estas imágenes nos hablan sobre dos aspectos importantes en la matemática, que es el pensamiento espacial y los sistemas geográficos. Entonces, los sistemas geográficos se construyen a través de la exploración activa y Geométricos, modelación. Juan Diego. Sistemas geométricos. Perdón, exacto. Los sistemas geométricos se construyen a través de la exploración activa y la modelación del espacio, tanto para la situación de los objetos en reposo como el movimiento. Es una construcción que se tiene como un proceso cognitivo de interacción. Y en cuanto al pensamiento espacial, pues este constituye una parte y un componente especial del pensamiento matemático, pues que es referido a la percepción intuitiva y el razonamiento del entorno propio. Entonces, específicamente, el pensamiento espacial
o razonamiento espacial es una habilidad que tenemos por lo menos la mayoría de las personas de visualizar algo inexistente, crearlo, poder manipularlo en el espacio típico. Pues, por ejemplo, algo gráfico, una imagen que se me viene a la cabeza. Cuando yo digo cubo, pues a todos se nos viene a la mente un cuadrado con varios ángulos, ¿verdad? En una figura en 3D. Cuando digo pelota, pues me imagino una esfera, independientemente del color. Ya pues diferente si digo balón, ya es de deporte. Entonces, es esa habilidad que nos da de poder crear algo, de representarlo, imaginarlo, ubicarlo en un espacio-tiempo. Usualmente cuando alguien quiere explicar algún objeto, mueve las manos para poder enseñar las dimensiones, forma, etc. Y así la otra persona receptará si está en sinfonía de que puede tener una visualización más acertera de lo que está explicando. El pensamiento espacial constituye un componente esencial del pensamiento matemático que está referido en la percepción intuitiva o racional del entorno propio de los objetos que hay en él. El desarrollo del pensamiento espacial asociado a la interpretación y comprensión del futuro físico permite desarrollar interés matemático y mejorar estructuras conceptuales y destrezas numéricas en el pensamiento. Entonces, digamos, cuando yo tengo más desarrollado el pensamiento espacial, ya ahí viene cuando una persona tiene más desarrollo en su ámbito matemático y en cuanto a operaciones. Por eso es que muchas veces a algunos se nos facilita más la matemática que otros, ¿verdad? No tengo necesidad de usar números, dedos, digamos, lo hago yo, comparándome yo con Memon, pues que él simplemente rápidamente se le viene la respuesta a la cabeza porque lo hace mentalmente, por la facilidad y por la práctica que tiene. Pues a diferencia de otros que pues deben usar sus dedos, un lápiz, o simplemente no se puede hacer una suma corta. Está referido a la percepción intuitiva o racional del entorno propio con los objetos de él. El desarrollo del pensamiento espacial asociado a la interpretación y comprensión del mundo físico permite desarrollar interés matemático y mejorar estructuras conceptuales y destrezas numéricas, como lo nombraba anteriormente. Ya puede continuar la diapositiva, Jaime. Ok. Entonces, los sistemas geométricos. Prácticamente son puntos, líneas rectas, curvas, regiones planas, curvas limitadas o limitadas, cuerpos sólidos o huecos, que pueden considerarse como los elementos de los complicados sistemas de figuras, transformaciones y relaciones espaciales, que son en general sistemas geográficos. Como todos los sistemas, los geométricos tienen tres aspectos: los elementos que lo constan, las operaciones y transformaciones con los que se combinan, y las relaciones o nexos entre ellos. Esos sistemas se expresan por dibujos, gestos, letras y palabras que se pueden utilizar como registros de representación diferente que se articulan en el sistema notacional, o sistemas simbólicos para expresar y comunicar los sistemas geométricos y posibilitar su tratamiento para razonar sobre ellos y con ellos. A su vez, para producir nuevos referimientos a los sistemas geométricos, el sistema geométrico puede modelarse mentalmente o con trazos sobre papel y tablero. Como lo explicaba anteriormente, pues como el pensamiento espacial, el sistema geométrico pues también se puede modelar de forma espacial, de forma mental. No necesariamente sobre un tablero, sobre papel y lápiz. Los sistemas geográficos, listo. Técnicos matemáticos, lo cual puede ser precisados en distintos modelos de espacio y formular teorías más allá de estas rigurosas. Estos modelos con teorías suelen llamarse geométricas, teniendo en cuenta que los sistemas geométricos se dimatizan a través de la exploración activa y modelación del espacio, tanto de la situación de los objetos estimados como para cuerpos en movimiento, conlleva a generar este tipo de pensamiento métrico geométrico. Ya puede seguir con la siguiente diapositiva, Jaime. Bueno, entonces, ha habido un problema con estos dos temas, pues el estudio de la geometría en los currículos de la matemática escolar se ha habido abandonado como una consecuencia de la adopción de la matemática moderna desde un punto de vista didáctico, científico e histórico. Actualmente se considera una necesidad invaluable el volver a recuperar el sentido espacial e intuitivo de toda la matemática, no solo lo que se refiere a geometría. Esta temática la tomó el pedagogo Howard Gardner en su teoría de múltiples inteligencias, que él consideraba como una de esas inteligencias la esencial
y plantea, la espacial, y plantea que el pensamiento espacial es esencial para el pensamiento científico, ya que es usado para representar y manipular información del aprendizaje y la resolución de problemas. Es muy importante para los niños en sus primeras edades, en sus primeras etapas de desarrollo, el hecho de estimular el pensamiento espacial, pues porque aprende a distinguir rápidamente su ubicación en un sitio, en un lugar, en un mapa, de derecha a izquierda, manipulación de objetos, en sí su imaginación pues crece aún más, pues, ya de manera más crítica para un niño. El manejo de información espacial para resolver problemas de ubicación, orientación y distribución de estos espacios es peculiar en esas personas que tienen a desarrollar su inteligencia espacial. Se estima que la mayoría de profesiones científicas y técnicas, tales como el dibujo técnico, la arquitectura, la ingeniería, la aviación y muchas disciplinas más, entre ellas científicas, como la química, física, matemática, requieren personas que tengan un alto desarrollo de la inteligencia espacial. Las artes como la arquitectura, la ingeniería, pues por eso la imagen en un principio requieren sobre el pensamiento espacial de la persona que va a hacer una obra, pues porque en sí la persona acude a un sitio cuando va a comprar, digamos, el lote, y antes de iniciar un proyecto, pues él mira más o menos qué puede ubicar allí, por el entorno, por la cultura, por el sitio, por la ubicación, por el terreno. Él visualiza, él hace una visualización inicial sobre algo que puede hacer a futuro, pues ya dependiendo del proyecto que se quiere iniciar. La renovación de la propuesta de renovación curricular avanzó en el proceso enfatizando la geometría activa como una alternativa para restablecer el estudio de los sistemas geométricos como herramientas de exploración y representación del espacio. En los sistemas geométricos se hace énfasis al desarrollo del pensamiento espacial, el cual es considerado como el conjunto de procesos cognitivos mediante los cuales se contribuyen y se manipulan en representación mental de objetos de espacio, las relaciones entre ellos, sus transformaciones y sus diversas traducciones a representación material. Pues aquí nos habla sobre cómo están ambas temáticas tomadas de la mano, pues porque de una u otra forma necesito de una para otra, del pensamiento espacial para los sistemas geométricos, y luego en sí poderlos pasar de forma material, de forma física, ya sea a un tablero o pues a una manualidad que tenga que ver con ello. Puede continuar, Jaime. Ok, finalmente estos son los estándares básicos de competencia en matemática, el pensamiento espacial y sistemas geométricos de cuarto a quinto. El número 1 es comparte y clasifica objetos tridimensionales de acuerdo con los componentes, caras, lados y propiedades. Comparo y clasifico figuras bidimensionales de acuerdo con sus componentes, ángulos, vértices y características. Identifico, represento, utilizo ángulos de giros, aberturas, inclinaciones, figuras, puntas y esquinas en situaciones técnicas y dinámicas. Utilizo sistemas de coordinación para especificar la localización y describir relaciones espaciales. Identifico y justifico relaciones de congruencia y semejanzas entre figuras. Contribuyo y descompongo figuras sólidas a partir de condiciones dadas, conjeturo y verifico los resultados de aplicar transformaciones a figuras del plano para construir diseños. Entonces, ¿qué? Se está poniendo un poco borrosa la diapositiva, pero no porque acá está la imagen. Listo. Y contribuyo objetos tridimensionales a partir de representaciones bidimensionales y puedo realizar los procesos contrarios contra el arte, diseño y arquitectura. Listo, Jaime. Bueno, ya que nosotros hablamos del pensamiento espacial y el sistema geométrico, tenemos también beneficios para otras áreas además de las matemáticas. En educación física es muy importante ir desarrollando el pensamiento espacial en el niño. Como dice Perdomo, hay algunos que lo desarrollan de una manera más rápida y por lo tanto les facilita el momento de realizar una acción. Por ejemplo, en educación física, cuando se le da una orden para hacer un movimiento o cualquier otra orden que se le puede dar,
Y en artística lo podemos hacer también como la improvisación y también la imaginación que podemos sacar de manejar las figuras geométricas y, y asimismo desarrollar de una manera más concreta en estas dos áreas, sin necesidad de perder algún tipo de beneficio en todo el proceso que vamos llevando en las matemáticas. Gracias a el pensamiento espacial y el sistema geométrico, se pueden relevar junto con las temáticas de la aritmética, geometría, el valor posicional y en el plano cartesiano. Como podemos ver en la imagen, el valor posicional nos ayuda en esta actividad que está en pantalla, que nos puede ayudar mucho con los niños a trabajarla, ya que pues es una manera muy didáctica de cómo posicionarse en una recta y asimismo plantear cualquier medida y que el niño sepa ubicarse y saber hacia dónde va también. ¿Cómo enseñar el pensamiento espacial? El pensamiento espacial permite establecer relaciones entre los objetos, reconocer atributos e identificar conceptos de espacio, forma y medida, y también lo debemos unir a nuestra vida cotidiana. Bueno, como mencionaba anteriormente, esto nos ayuda a clasificar y comparar figuras geométricas, sus características, y también de ahí vamos yendo hacia más temáticas, como por ejemplo sacar ángulos o vértices. Gracias a esto podemos hacer muchas actividades con el niño y también incurrir en la vida cotidiana. Por ejemplo, desde preescolar se viene haciendo el proceso con un rompecabezas y de ahí ya vamos manejando el pensamiento espacial. Del niño sepa armar una figura con las diferentes fichas y saber cómo encontrarle el espacio a cada una para poder así completar el rompecabezas. También se pueden hacer muchas más actividades con las figuras geométricas, como por ejemplo decirles que busquen semejanzas y también diferencias entre las figuras geométricas. Por ejemplo, la diferencia entre un círculo, un triángulo y un cuadrado. Que el niño sepa también las distintas formas que tienen, la diferencia, y gracias a esto acomodar también el grupo de las figuras, formar una secuencia y que el niño nos diga cómo acomodarlas. Como lo mencionaba anteriormente, podemos hacer actividades como, listo, tienen un círculo, un triángulo y un cuadrado. Con estas tres figuras geométricas pueden realizar lo que ustedes quieran, pero que sea relacionado con la vida cotidiana. Como podemos ver en la imagen, puede ser también un triángulo y se puede sacar el dibujo de una niña. Del cuadrado se puede sacar el dibujo de un dado. Y del círculo se puede sacar la cara de un animal. Con esto, como mencionaba anteriormente, se puede manejar la imaginación del niño y que sepa cómo llevar cada figura geométrica hacia la vida cotidiana y asimismo tener claro el pensamiento espacial de cada una de ellas. Bueno, ahora pasamos al sistema geométrico. Gracias a este podemos clasificar los objetos por semejanzas y asimismo, como mencioné anteriormente, lo mismo con las figuras geométricas. Saber en qué lugar va cada una de las figuras, por ejemplo, como los poliedros, que son cuerpos geométricos con caras en todas, que pueden ser triángulos, cuadrados, pentágonos, hexágonos. También podemos manejar prismas, que tienen dos polígonos iguales, opuestos y que forman las dos bases del mismo, junto con sus caras laterales, y se puede clasificar en prisma triangular o cuadrangular. Asimismo, podemos manejar distintas formas junto con las pirámides o cualquier otro tipo de actividad que tenga que ver con las figuras geométricas. ¿Cómo lo podemos desarrollar? También lo podemos desarrollar con imaginación. Que el niño sepa, como por ejemplo cuando se hace origami, cómo manejar eso y asimismo
hacer una figura teniendo en cuenta las formas y el lado de cada una de las cosas que esté plasmando en esta actividad. También se puede utilizar un tangram, que este es un cuadro donde trae distintas figuras que hacen que queden un solo rectángulo. Con eso se puede también sacar del cuadro y que el niño haga distintas figuras con cada una de ellas. Y asimismo le encuentre el acomodo para que pueda crear distintas figuras y no le pierda relevancia y tenga bien claro y tenga muy presente el pensamiento espacial de este y asimismo usando el sistema geométrico. Puede continuar, Sasipa. Bueno, entonces ahora nos vamos a la parte más importante, que es la evaluación. Entonces, ¿cuál es la importancia de evaluar en el aula? Entonces, a la hora de realizar una evaluación, necesitamos tener en cuenta la relevancia de las preguntas con relación a los contenidos, por así decirlo, de la disciplina, las actividades propuestas, sus diversos niveles de ejecución, como complejidad, la abstracción y la eficacia. Y los criterios con los que vamos a valorar a los chicos para conseguir los datos. Entonces, siempre una evaluación es un punto de partida para conocer en cada momento la situación y los logros del alumno, pero importa tener en cuenta las diversas variables que acompañan a la recogida de datos para tener una visión integral que nos permita un juicio certero que fundamente toda orientación y decisión. Pues como ya han dicho mis compañeros, no todos tienen las mismas habilidades para las matemáticas, ¿cierto? Hay muchachos o chicos que no necesitan de mucha práctica para aprender a hacer, digamos, una multiplicación ya de manera mental. Entonces, por eso es que hay que tener en cuenta esos criterios. Jaime, ¿puede pasar a la siguiente diapositiva, por favor? Entonces, ¿cómo y de qué manera? El maestro tiene un gran repertorio para poder evaluar. Lo puede hacer de unas 4 formas. Entonces, siendo así la primera, lo puede hacer de manera lúdica, llevando material a la clase, material el cual los niños puedan manipular. Pues es muy importante, como ya habíamos mencionado anteriormente en el pensamiento espacial, que era sobre las figuras, es muy importante que ellos puedan tener las figuras ahí físicamente para que las puedan analizar mejor, tocarlas, ver en qué otros lugares las pueden encontrar. ¿Qué material puede ser? ¿Qué tipo de material? Puede ser muchos distintos. Encontramos cartulinas, moldes para crear figuras, pues para que ellos mismos las armen, diferentes formas o figuras. Entonces pueden ser un cubo de madera o de plástico, los Lego, imágenes impresas para la parte ya de la ampliación y de las imágenes, y entre otros. La segunda lo puede hacer de manera escrita, otra manera es tipo ICFES con imágenes, no solo escrito, no la cambié todavía, perdón, Jaime. Y un sinfín de maneras, ¿cierto? De esta forma puede saber si ya se ha logrado el objetivo. Entonces, ahora bien, hay unas herramientas establecidas ya por el Ministerio de Educación Nacional que pueden ayudarle al maestro en el aula de clase, no solo la evaluación, sino que ya como toda la clase en sí. ¿Cuáles son estas herramientas? Son los estándares básicos de competencias, los lineamientos curriculares y los DBA. Entonces, ahora sí nos vamos a los DBA del grado cuarto. Ya puede cambiar la diapositiva, Jaime. Entonces, encontramos el DBA número 6, que dice que identifica, describe y representa figuras bidimensionales y tridimensionales y establece relaciones entre ellas. Y la evidencia de aprendizaje es arma y desarma
arma, desarma y crea formas bidimensionales y tridimensionales. Y reconoce entre un conjunto de desarrollos planos los que corresponden a determinados sólidos, atendiendo a las relaciones entre la posición de las diferentes caras y aristas. Entonces aquí ya vemos la importancia del material físico pues, en el aula. Entonces encontramos el ejemplo que puede ser que construya una escultura geométrica con cubos y prismas triangulares, ¿sí? O sea, medios cubos. Y que también lo represente de manera bidimensional y tridimensional. Entonces, bidimensional pues ya sería que lo dibuje en una hoja, lo que ya tiene ahí de manera tridimensional. Puede cambiar la diapositiva, Jaime. El de A7 dice, identifica los movimientos realizados a una figura en el plano respecto a una posición o eje, rotación, traslación y simetría, y las modificaciones que pueden sufrir las formas. Entonces aquí vemos ya lo de la ampliación y la reducción. ¿Cuáles son las evidencias de aprendizaje? Aplica movimientos a figuras en el plano, diferencia los efectos de la ampliación y la reducción y elabora argumentos referentes a las modificaciones que sufre una imagen al ampliarla o reducirla. Entonces tenemos aquí como, por ejemplo, una imagen. Sí, entonces se puede plantear ya en una situación normal que diga que la familia de Francisco estuvo de vacaciones en la finca de los abuelos y para tener un recuerdo, pues tomar una fotografía. Y resulta que Francisco entonces la quiere poner en su habitación para recordarlo, pero entonces debe disminuir el tamaño de la imagen. Entonces es aquí donde vemos ya el ejemplo de lo que dijimos de la ampliación y la reducción. Y ya por último, entonces decirle que dibuje la finca del abuelo, pero 2 veces más grandes que la que aparece en la fotografía. Les queda 5 minutos, grupo. Listo, entonces son 2 situaciones. Listo, ya, profe. Y vamos a los DBA de grado quinto. Cambia la diapositiva, Jaime, que sería la número 5. Explicar las relaciones entre el perímetro y el área de diferentes figuras. Variaciones en el perímetro y no implican variaciones en el aura y en el área, y viceversa a partir de mediciones, superposiciones de figuras, cálculo, entre otros. Entonces ahí encontramos esas evidencias de aprendizaje para que ustedes las puedan leer, pues, por cuestiones de tiempo yo no la voy a leer. Entonces aquí pues ejemplo de Luisa y sus amigas que quieren empacar tarjetas en diferentes formas o en sobre rectangulares. Entonces aquí ya estamos hablando de las dimensiones de las figuras, su longitud, el área y el perímetro. Y vamos al último DBA para el grado quinto, que me pareció más de lo más relevante, es el número 6. Identifica y describe propiedades que caracterizan un cuerpo en términos en la bidimensional y la tridimensionalidad. Y resuelve problemas en relación con la composición y descomposición de las formas. Entonces, ahí tenemos las evidencias de aprendizaje. ¿Cuál sería el ejemplo? Entonces, por ejemplo, la empresa de Tortimax necesita empacar sus productos en unas cajas, en unos moldes. Y pues el molde de la figura debe ser elaborado en un cartón industrial. Entonces volvemos a tocar lo del material físico. Entonces aquí por último ya vemos lo que sería el área de una figura, por así decirlo, y también vemos la importancia del material físico. Y listo, profe, eso sería todo. Pues teníamos una actividad en Kahoot, pero no creo que la alcancemos a realizar. Pues tienen 3 minutos. Miren a ver si en esos 3 minutos se puede hacer algo de la actividad. Sí, señor. Pues es muy cortica, solo tienen 4 preguntas. Bueno, es muy corto. Envía el link de una. Entonces sería que Jaime deje de presentar, por favor, y yo presento ya la actividad. Mientras Jaime deja de presentar, ustedes pueden irse preparando en el teléfono o en el computador para que entren al Kahoot y vayan colocando el código del juego. ¿Listo? Listo, ahí ya. Pues ahora voy a presentar yo. Esperen un momento que también mi computador es lentísimo. Y se va listando el grupo 7 también, por favor. Listo.
Ahí ya la estamos viendo, ¿verdad? No, no sé. TMX. Ya, ahora sí, ahora sí. Listo, entonces ahí está el código para que vayan entrando, por favor. No ha No, No nos compartido no se demoramos ve pantalla. esa cipa. No se ve todavía esa cipa. solo 4 preguntas, muy fáciles. Diga. Todavía no se ve esa. ¿No? No, no se ve. Ya ahí se ve, ¿no? No, pobre computador. No, no se ve la pantalla. No, esa cima todavía no se ve. No, pues ya que. Nada todavía. Pues presente porque el profesor le está dando tiempo. ¿Cuánto queda, profe, de tiempo? No, ya, No, menos de un minuto. no, deje así. No, no compartió. Se acabó. Menos de un minuto nos queda. No, Y queda pues apenas el tiempo para no, el profe, grupo ya. 7. No, sí, ya, Démosle dejémoslo la ahí oportunidad al porque siguiente grupo, no, profe. Ya no alcanzamos. no Ok, cargo. entonces luego Bueno, miramos si la gracias. podemos, luego miramos si la podemos retomar, ¿ok? Listo, profe, listo. Bueno, profe, gracias. Bueno, entonces vamos a pedirle el favor al grupo número 7 que en esta media hora que queda de clase haga su exposición, por favor. Profe, yo me tengo que retirar y pues soy del grupo 7 y pues la idea es que no me quede excluido de la exposición. Pero los otros dos compañeros pueden asumir la parte y usted queda pendiente. Por eso, profe, es que esa no es la intención también, quedarse uno excluido porque nuestra exposición está organizado no de manera lineal, digamos así, en cuanto a la intervención de los compañeros, sino que interviene uno, después otro y después y así diferentemente. ¿Está listo el grupo 8? Profe, buenos días, yo también tengo que irme, disculpen. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Estamos es como poniendo por encima de las áreas como si hubiera cosas más importantes. A mí me asignaron un horario con ustedes de 6:30 a 8:30. Me están dejando tiradas las exposiciones, no me avisan con tiempo, sino que hoy mismo es que resulta que se van yendo. Entonces, esto no puede pasar. Yo voy a poner en conocimiento la situación a la coordinadora y acá pues va a haber algunas consecuencias eh, de esto, ¿no? Porque no sé si el grupo 9 o el grupo 10 quieran entonces adelantar la exposición para seguir adelante. Profe, nosotros, ¿Sí? ¿Qué grupo es? nosotros somos el grupo 10. Listo, hagámosle. Ya un momento, profe, empiezo a proyectar la pantalla. Ok.
Grupo 10, adelante. Sí, profe, ya está cargando. Profe, ya pueden ver la pantalla. Sí, señor. Listo, profe. Entonces, nuestro grupo le tocó el tema pensamiento variacional y sistemas analíticos y algebraicos para el grado cuarto y grado quinto. Bueno, decimos que se desarrolla en una estrecha relación con los otros tipos de pensamientos matemáticos, numérico, espacial, medida, métrico y el aleatorio, que fue los temas anteriores que hicieron nuestros compañeros. Involucra conceptos y procedimientos interestructurados y vinculados que permiten analizar, organizar y modelar matemáticamente situaciones y problemas. Michael. Junior. Pensamiento variacional. Este pensamiento tiene que ver con el reconocimiento, la recepción, la identificación y la caracterización de variaciones y el cambio de diferentes contextos, así como descripción, modelación y representación en distintos sistemas o registros simbólicos, ya sea variables, iconos, gráficas o algebraicos. Hace relación con los reconocimientos de regularidades y patrones, la identificación de variables, la descripción de fenómenos, de cambios, de dependencias, conceptos y procedimientos asociados a la variación directa, a la propensabilidad, a la variación lineal, a contextos aritméticos, geográficos, a la variación inversa y al concepto de la función. Bueno, entonces, los sistemas que están junto al pensamiento variacional es el sistema algebraico, el sistema analítico y el álgebra como sistema de representación y descripción de fenómenos de variación y cambio.
relaciones y funciones con sus correspondientes propiedades y representaciones gráficas y modelos matemáticos. Michael. Competencias tomadas desde los estándares. ¿A quién iba? Junior. Describir lo que siempre repite en algunos números o en algunas figuras geométricas. Describir lo que cambia y cómo cambia. Usar palabras, dibujos o gráficas. Observar que dos expresiones diferentes significa lo mismo. 2 por 3 igual a 6 por 1. Construir secuencias numéricas isográficas. 14, 12, 10. ¿Cuál es el número siguiente? Ahí este elemento es más que todo cómo seguir la secuencia y buscar el patrón que se tiene en cuenta en esta actividad. Implementación de los estándares básicos de matemáticas para cuarto y quinto. Describir e interpretar variaciones representadas en gráficas. Predecir patrones de variaciones en una secuencia numérica, geográfica o gráfica. Construir ecuaciones e inecuaciones aritméticas como representación de las relaciones entre datos numéricos. Analizar y explicar relaciones de dependencia en situaciones económicas, sociales y de las ciencias naturales. Representar y relacionar patrones numéricos con tablas y reglas verbales. Bueno, los DBA del grado cuarto. El DBA, como ya se sabe, son los que se utilizan para poder dar una clase dependiendo del grado y los sistemas que se van a ver. Por ejemplo, del grado cuarto, que sería el DBA 8. Identifica documentos e interpreta variaciones de dependencia entre cantidades en diferentes fenómenos, en matemáticas y en otras ciencias, y lo representa por medio de gráficas. Las evidencias que se pueden ver en este DBA: realiza cálculos numéricos, organiza la información en tablas elaboradas, representaciones gráficas para interpretar las relaciones de variaciones, propone patrones de comportamiento numérico, halla números desconocidos para dar respuesta a expresar aritméticas. En esto se puede definir que el niño está identificando un problema y resolviéndolo con números, aunque no tenga los números en claro. Siguiente diapositiva, por favor. Y también se puede ver otro DBA, que sería el DBA 9. Identifica patrones en secuencias auditivas o multiplicativas y los utiliza para establecer generalizaciones aritméticas o algebraicas. Evidencia aprendizaje, comunica en forma verbal y gráfica las regularidades observadas en una secuencia. Establece diferentes estrategias para calcular los siguientes elementos en una secuencia. Conjetura y argumenta un valor futuro en unas consecuencias aritméticas geométricas. Por ejemplo, en una secuencia de figuras precedente de la posición 10-20. Como ya venía diciendo, esto representa a secuencias que se pueden ver en una figura. Digamos, si se saltan, son números pares, entonces el niño va a ver 2, 4, 6, 8. Y el niño pensará, ¿por qué faltan los otros números? Porque son todos números pares. O también puede concluir que va saltándose en uno en uno. Siguiente diapositiva. DBA de grado quinto. Los DBAs de quinto son lo mismo, no lo mismo interpretación, sino lo mismo numeración, que sería el 8 y el 9. Como por ejemplo el 8, describe e interpreta variaciones de dependencia entre otras cantidades y la representa por medio de gráficas. Y utiliza operaciones no observacionales y encuentra propiedades y resuelve ecuaciones en donde está involucrado. Este sería el 9. Siguiente diapositiva.
Listo, profe. Entonces, para este paso vamos a tener un conversatorio entre un investigador y un profesor. Bueno, pensamiento variacional. Profesor, ¿reconoce usted los términos de pensamiento variacional? Con lo de los estándares y los pensamientos, sí. ¿Qué elementos considera le permite reconocer e identificarlo? El manejo de variables, deducir una información, la resolución de un problema. Cuando usted le nombra en el término de pensamiento variacional, ¿qué se imagina? Pues algo cambiante, variacional, y ya siendo como más puntual, es muy poco lo que tengo, porque la información como tal ahí es de alguna forma es pobre. Me remito a las ecuaciones como tal y comienzo con las ecuaciones, por decir algo, en las primarias, ¿cuál es el número que al sumarse con 2 da 5? O que ese lugar puede ser ocupado por el número correcto. Trato de hacerle la claridad que si lo llevo a lo matemático y digo que 2 más lo que está en la cajita es igual a 5, pues puede ser, esa cajita puede ser cubierta con un elemento que haga cierta igualdad o que no. Lo que se va a ubicar ahí de pronto se ha estandarizado como el elemento que se llama variable. Muchas gracias, profesor. Me doy cuenta que tiene claro el concepto de pensamiento variacional. Michael. En conclusión, podemos decir que es donde el niño aprende a reconocer e identificar variables de una ecuación. O sea, que cuando el niño observa una ecuación, cuando la determina y cuando la analiza, el niño puede identificar cuál es el problema o puede desarrollar el problema en sí de la ecuación. Listo, profe. Entonces vamos con unos ejemplos. Andrés. ¿Terminaron ahí? No, profe, nos faltaron unos ejemplos. No, dificultades. Espera, yo presento lo que serían las diapositivas para no tener inconveniente. Ah, no, ya mi compañero está listo. Ya se le solucionó. ¿Ya se pueden ver? Sí. Sí, listo. Bueno, vamos a hacer lo que es el planteamiento y resolución de problemas. Entonces, la temática va a consistir en, como estos son para cuarto y para quinto, pero básicamente es como saber lo que va siguiente. Por ejemplo, podemos ver
cuadrados que pasa de amarillo, verde, rojo, amarillo, verde, rojo, amarillo. Entonces el siguiente sería el verde para seguir con esta estructura. Abajo podemos ver que son ya figuras geométricas, entonces viene siendo el triángulo, el círculo y el hexágono. Y todas estas van cambiando de color, entonces viene siendo el amarillo, el azul, el rojo, amarillo, azul, rojo, amarillo, azul, y entonces sería el rojo. Bien, para este primer ejemplo, lo que buscamos con los niños es que encuentren alguna relación, regularidad, que se conserve de una figura a otra. Por eso podemos decir que cuántos cuadros tiene la figura 1, cuántos cuadros tiene la figura 2, la 3, la 4 y así sucesivamente. Del mismo modo, los niños tienen que observar y luego procederán a discutir los siguientes interrogantes. ¿Cuántos cuadritos debe haber en la figura de la posición 8? ¿De qué otra manera podemos expresar el total de cuadritos de cada figura? ¿Cuántos cuadritos debe haber en la figura de la posición 12? ¿Cuántos cuadritos no sombreados tendrá la figura de la posición 15? Y luego con la posición 11 y luego dibujar cuál es la figura de la posición número 10. Para ello, en el tipo de pensamiento variacional y numérico están algunos estándares. De ellos, podemos decir que para el variacional buscamos que describir e interpretar variaciones representadas en gráficos, predecir patrones de variación en una secuencia numérica, geométrica o gráfica. Para el numérico, usar diversas estrategias de cálculo y de estimación para resolver problemas en situaciones auditivas y multiplicativas. Listo, entonces necesitamos dos voluntarios. Yo participo. Yo voluntario. Bueno, el momento con Valentina, entonces Junior. Entonces, este ejercicio es observar la siguiente secuencia de números y figuras. Entonces, lo que toca identificar son los números o figuras que estén dentro para encontrar el patrón que nos da el número que va en el signo. Entonces, ¿cuál de las siguientes cartas es la que iría en el espacio que hace falta? Pues sería la C, ¿no? El 2 de corazón. Porque la sé, porque... Pues es que cuando uno comienza con... O sea, pues yo lo veo como de izquierda a derecha. Entonces comenzamos en 1, luego en 5, el 2, y pues se van intercalando, ¿no? Comienza primero el diamante, luego el corazón y así, ¿no? Sí, muy bien. El 3. O que también podríamos empezar de derecha a izquierda, ya que si vemos el símbolo, el corazón, entonces sería 1 de corazones y por lógica seguiría el 2 de corazones. Que también de la otra manera también funciona. Vale, Andrés, la siguiente. ¿Quién quisiera participar en esta? No, pues otra vez, porque aquí. Bueno, ¿cuál creería que va en ese espacio?
La D. ¿Y por qué sería la D? Pues ahí porque van de izquierda a derecha. Como de izquierda a derecha. Pues es que, bueno, según la secuencia, primero se le iban agregando las líneas a la derecha, ¿no? Luego las quitaban y ya acá al final las comenzaban a agregar otra vez, pero de izquierda. Entonces ahí en la tercera, en la segunda, pues la pusieron a la izquierda y pues entonces ya ahí sería arriba. Luego la colocan arriba y luego otra vez a la derecha. Listo, muy bien. Bueno, profe, como para no hacer tan largo los ejemplos, estos son los siguientes ejemplos que habían, que serían todos los números de la primera tabla han sido colocados según una regla. Si se ha seguido la misma regla para componer la segunda tabla, ¿cuál es el número que falta? Pero para que alcancemos a hacer una actividad que tenemos con quizzes, yo creo que apenas está el tiempo. Entonces ya enviamos el link. Bueno, profe, lo voy a enviar por dos maneras. Primero, por acá, por el chat del grupo de Meet, que sería algo fácil, solo ábralo y ahí. Recuerde que el profesor está mirando la participación de todos. Así que ya saben, chicos, ahí lo coloqué. Y para que no haya más inconvenientes, lo voy a enviar por el grupo del PFC. ¿Listo, chicos? A ver, ¿quién se conecta? Lo único que tienen que hacer es colocar el nombre y colocar continuar o iniciar eso. Ya tenemos a Juan Diego. ¿Quién más? ¿Quién más? Andrea. Voy a compartir pantalla para que el profesor pueda ver toda tu pantalla. Espero que se esté viendo la pantallita. ¿El profe me puede confirmar? Sí, señor. Excelente. Ya está compartido. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos a esperar 10 segundos para que se conecten los demás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Listos. Así que empecemos. Empecemos. Tranquilo que si le doy a iniciar, aún pueden entrar todavía. ¿Listos? Son 5 preguntitas fáciles y empezamos. Excelente. Voy a quitar el sonido porque a mí me aburre ese sonido. Ok, eso, profe, muy bien. Eso, veo que todos pusieron cuidado porque no se están equivocando en ninguna. Uy, tenemos el primer error. El profe está en racha, obviamente, es el profe. Y Kevin no está en racha, Juan Diego. Los 5 primeros que vayan acabando son los 5 primeros y vamos cerrando el quiz. Ya el profesor acabó con 5 perfectos.
Ok, vamos. Ya 2 acabaron. Kevin Noah, muy bien, perfecto. Andrea también acabó con un perfecto. Juan Diego ya acabó. Viviana y falta uno para acabar. Y ya, listo, los 5. Ok, vamos a darle terminar. Ok, terminar. Y ya. Ok. Ya sabe quién fue que ganó. El profe. El segundo lugar fue Andrés y el tercero fue Kevin Noah. Muy bien, los felicito. Bien, 100 de 100, bien. Y la pregunta que más se le dificultó fue la número 3, que sería... ¿Cuáles son las características del pensamiento vocacional? Ok, ese sí estaba un poquito difícil. Bueno, chicos, espero que les haya gustado nuestra exposición y muchas gracias, profe, por darnos el tiempo. Bien, estudiantes. Entonces, vea, para la próxima clase terminamos las exposiciones. Es decir que los grupos 7, 8 y 9, espero no haya más disculpas, no haya inconvenientes. Esto lo hemos planeado desde el principio de inicio del corte. Entonces yo no voy a aceptar más disculpas de que es que me tengo que ir. Deben hablar con los profesores para que no les crucen actividades con las que ya tenemos con lo que ya tenemos programado. Terminamos de hoy en 8 días. Espero que no tengamos más contratiempos. Los que tienen problemas con el sonido deben resolverlo. Aquí se trata de participar, de actuar, y acá estamos haciendo un seguimiento. Les pido el favor a los que ya expusieron que en el sitio web busquen el respectivo pensamiento y suban ahí las diapositivas que utilizaron en la exposición. ¿De acuerdo? Entonces, yo estuve viendo que ya los de pensamiento numérico lo hicieron. Entonces, busquen allá la pestaña que les corresponda y suben sus actividades. En un momento les voy a compartir un nuevo reto a través del grupo o a través de la monitora. Los que lo resuelvan lo pueden subir a su carpeta de Drive en el corte 1. Y los que no han creado aún su carpeta, recuerden que debe llevar sus apellidos y sus nombres. La comparten conmigo de manera pública en la web y allí van poniendo las actividades que realicen. Entonces, nos vemos de hoy en 8 días. Vamos saliendo en orden.